Hola, 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 mi gente. ¿Qué dicen mis amigos? Mis amigos, bueno, una vez más aquí. Yo vengo a hablar hoy de algo que yo eh, estaba pensando, una pregunta que nos hacemos siempre. Cuando nosotros hablamos del tema de Cuba, lo que más ustedes pueden escuchar afuera, la pregunta que más nos hacemos, pero además el mensaje que más enviamos es, ¿por qué no protestan los cubanos? ¿Por qué no se tiran a la calle? ¿Por qué ven pasar a un disidente, a una persona que está protestando, a un opositor y solo tiran fotos, no participan o incluso se suman a las brigadas de respuesta rápida, a todas estas cosas que existen, estos mecanismos del gobierno para reprimir? ¿Por qué el cubano es tan, de alguna manera, indolente? ¿Cómo ver a una persona a la que la policía se está llevando, que es quizás por una razón muy simple, porque tiene un cartel, como ha pasado con Robles? Ustedes saben, el muchacho del Boulevard de San Rafael, que se lo llevaron preso y fue una persona aislada, me imagino que extremadamente mortificado con la situación que vive todos los días, quizás de alguna manera motivado por haber aprendido con la internet cómo se vive fuera de Cuba, con la esperanza de tener un país mejor, a lo mejor respaldado sobre la idea de que había estado el movimiento San Isidro y el 27N y que él podía hacer semejante cosa. Y el caso es que va a servir para un escarmiento, va a servir para un escarmiento, para que la gente no salga, para que la gente no se atreva. Pero nosotros siempre nos preguntamos, ¿verdaderamente es molesto a los que vivimos fuera, a los que vivimos en el exilio, a los que vivimos en libertad? Nos es muy molesto cuando tenemos una dualidad en el sentimiento. Porque estamos viendo en un video, por ejemplo, cuando un participante de una brigada de respuesta rápida, cuando un policía, cuando un seguroso, es decir, una policía política, maltratan, se llevan, vejan a una persona que simplemente protesta, como acabamos de ver hoy, por ejemplo, que se llevaban a Camila Acosta. Entonces nos quedamos así y decimos, eh, te da esa roña, esa mortificación. Pobre pueblo cubano, qué abuso lo que están haciendo, ¿por qué hacen esto? Y nos llenamos de impotencia. Pero luego, por otra parte, miramos a los 10 que están tirando fotos y están alrededor, que también son el pueblo cubano y que además son la mayoría, hacer nada. Sumarse al silencio, no decir una sola palabra, si acaso subir un video, y entonces nos sentimos impotentes porque entonces le decimos, ¿por qué no te rebelas? ¿Por qué no protestas? ¿Por qué no te sumas? ¿Por qué no salen todos para la calle? Y definitivamente el pueblo cubano no tiene un liderazgo, ni en la diáspora ni en la isla. Y por más que nosotros creamos que esto es una cuestión intuitiva, que se va a dar de una manera natural, orgánica, un día en cierta cola, y que de hecho podría ser, definitivamente haber tenido un liderazgo como lo tuvo la Unión Soviética con Gorbachev, o lo tuvo Polonia con Lech Walesa, sería por supuesto el instrumento que hemos visto en algunos países de Europa del Este cuando finalmente se libraron del comunismo. Es decir, sería la manera correcta, la ideal, la más funcional. La realidad es que la dictadura cubana sabe esto y por eso siempre se ha encargado de dividir, se ha encargado de matar de alguna manera a los líderes. Ya vimos lo que pasó con Payá, hemos visto cómo matan de alguna manera moralmente a todo el que sale a protestar contra ellos. Son muy viejos en el poder,
ustedes nada más que fíjense, y es la parte de la que después yo quisiera hablar con ustedes, cómo están en Cuba ahora mismo los viejos contra los jóvenes. Pero, ¿por qué pasa esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué decimos, pero por qué la gente no se tira? Pueblo cubano, ¿cuándo te vas a tirar? ¿Cuándo te vas a llenar? Y nosotros aquí, del lado de acá, de la orilla, pero además del lado de acá de la pantalla, mirando un acto cobarde, un acto de abuso, estamos molestos. Y entonces tú ves a la gente que pasa por la calle y les pasa por al lado y miran y continúan. Y nosotros nos hacemos esa pregunta y esa pregunta nos mortifica y nos lleva a decirle al cubano carnero, doblegado, a compararlo con el pueblo de Venezuela, etcétera, etcétera, cuando estamos molestos. Bueno, a ver, en primer lugar, vamos a ir por partes. ¿Por qué nosotros queremos que protesten? ¿Por qué podríamos nosotros pedirle que protesten cuando muchos de nosotros no lo hicimos? ¿Y por qué ellos no protestan? Vamos a ir por paso. Nosotros queremos que protesten, y esto se lo voy a decir a los cubanos que viven en Cuba, al pueblo cubano, que está integrado, ya saben, como siempre digo, por todo el mundo. Díaz Canel es parte del pueblo cubano, Raúl Castro, despreciable, pero es parte del pueblo cubano. ¿Por qué nosotros queremos que protesten? Bueno, miren, sí, ciertamente nosotros no estamos poniendo el pellejo, nosotros no vamos a ir presos en la medida en que, digamos, protesten, porque no estamos allí y no somos los que vamos a protestar. Ya sé que ustedes dirán, como me han dicho a mí, ¿por qué no lo tumbaron ustedes que fueron los que los pusieron? En primer lugar, yo tengo 58 años y cuando yo nací ya estaban. Yo no los había puesto. Yo nací en una dictadura. Ahora bien, ustedes también dirán, pero ustedes que se fueron a comer jamón, ustedes que el que empuja no se da golpe, que están como la gatica de María Ramos. Y ahora vamos a hablar de eso. En primer lugar, ¿por qué queremos que protesten? Pues miren, queremos que protesten por la misma razón que a lo mejor no fuimos a la universidad y le decimos a nuestros hijos que vayan. En primer lugar, porque queremos lo mejor para ustedes. Porque queremos para los cubanos lo que ya conseguimos, logramos, mantenemos y defendemos nosotros en esos rincones del planeta que vivimos donde hay libertad. Luego, porque hemos adquirido la experiencia de cómo se podría muy fácilmente derrocar a la dictadura, porque nos hemos leído libros que en Cuba están prohibidos o son difíciles de alcanzar, de acceder a ellos, porque tenemos internet limitada y nos hemos ido enterando a través del conocimiento de la historia cómo otros países salieron a protestar. Hay una decena de ellos que podríamos poner montones de ejemplos, como otros países donde la situación no se sabía cómo iba a terminar, salieron la gente a la calle, miles de personas, se sumó una voz, dos voces, tres voces, cuatro voces y terminaron derrocando a la dictadura o a ese gobierno con el que no estaban de acuerdo. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos observando cómo funciona el mundo, cómo la gente tiene herramientas que a ustedes les parecen tan difíciles, pero que son tan fáciles como 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 100.000 personas protestando, pues sería tan fácil derrocar a la dictadura de esa manera. Y nosotros lo hemos visto. Ya sabemos que es muy difícil. Allí vamos a llegar. Pero tenemos la experiencia de que sí se puede. Luego porque nosotros ya vivimos en libertad, sabemos lo que es la libertad, la apreciamos, nos gusta, nos encanta. Y entendiendo vivir en libertad, a veces nos preguntamos cómo fue que pudimos vivir sin ella. Y se lo estamos contando a ustedes. No sabemos cómo pueden vivir sin ella. Y claro que lo sabemos porque estuvimos allí, pero la experiencia nos ayuda de alguna manera a esperar eso de ustedes. Luego, porque todos los seres humanos, cuando vemos injusticias,
nos llenamos de impotencia, sobre todo si es un pueblo al que conocemos, que son nuestros compatriotas, del que hemos sido parte vital cuando vivíamos allí y aún somos parte viviendo afuera, pues sentimos impotencia y en la impotencia mortificación, y pues desde ahí también les pedimos así, pero fervientemente, salgan a la calle. Pero sobre todas las cosas, porque todos los seres humanos tenemos un concepto, tenemos el deseo de la justicia. Si tú vives en Cuba, cuéntame que no te ha pasado alguna vez que has visto en la calle a un hombre pegarle a la esposa en público y a ella ser sumisa. Que no has visto alguna vez a un padre que pesa 170 libras con un cinto en la mano de piel con correa que duele muchísimo, darle cintazos a un niño de 5 años que pesa a lo mejor muy pocas libras, la tercera parte de lo que pesa él. ¿Verdad que te sientes impotente? ¿Verdad que te sientes frente a la injusticia con ganas de gritar? Pues eso es también lo que nos pasa a nosotros. Pero además, porque hay una cuestión práctica. Mientras ustedes no protesten, no se van a resolver los problemas del cubano. Y mientras no se resuelvan los problemas del cubano, nosotros los que vivimos fuera y hemos arrastrado la cadena de la ayuda incondicional a nuestra familia, ayuda emocional, ayuda en sacrificio, ayuda económica, que tenemos prácticamente una renta que pagar mensualmente con la recarga, con las medicinas, con la ropa, con los zapatos. Entonces, prácticamente nos encantaría que ustedes resolvieran su problema. Nosotros podemos ser extremadamente solidarios, pero el problema ahora es de ustedes. Y a ver, yo he tenido que oír muchas veces que me dijeran que yo vine a tomarme la Coca-Cola del olvido o que yo soy la que como jamón. En primer lugar, nadie sabe lo que a mí me ha costado comer jamón, pero además yo luché por eso. Ahora te toca a ti hacer lo tuyo para comer jamón. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, el exilio, un compromiso sentimental, ideológico con el pueblo cubano para que vivan mejor. Pero no tenemos un compromiso real. Ya nosotros, y suena muy feo, resolvimos nuestro problema. Ahora nos queda otro segundo problema y es el compromiso familiar, el dolor que nos causa verlos a ustedes pasándola mal. ¿Por qué podemos pedirle que proteste? Ese es el segundo punto. Ya vimos por qué queremos que proteste. Ahora, ¿por qué podríamos pedirle que proteste? Y empiezo con el final del punto anterior. Pues porque de alguna manera el exilio es quien los ayuda a sobrevivir a millones de cubanos. Así que me imagino que con la misma aceptación que ustedes reciben la ayuda de sus familiares, pues deberían recibir también la petición de los familiares. Si tú eres capaz de decirle a un familiar, me puedes mandar una recarga, y te parece que es un derecho, por la emoción, por el cariño, por el afecto, pedirle a tu madre o a tu padre que vive fuera una recarga, pues deberías entender los deberes, deberías entender que un día nosotros deberíamos parar de enviar, deberíamos pensar por nosotros mismos y ahorrarnos todo ese sacrificio. Así que si te pedimos que por favor hagas algo por ti mismo para zafarnos nosotros de esa responsabilidad, sería completamente moral. Pero en el caso en que tú no tengas ningún familiar que te ayude, estás pidiendo también el levantamiento de un embargo. Y da la coincidencia que los que votamos en los Estados Unidos por el levantamiento de ese embargo, por los políticos que podrían levantar el embargo, somos nosotros. Y si tú eres de los que crees lo que el gobierno dice, que producto del embargo tú no tienes malanga o papa,
o ocurren un montón de absurdos a tu alrededor y estás a favor de levantar el embargo, deberías convencerme a mí para cuando yo vote por un político u otro que vaya a trabajar a favor de levantar el embargo o no, yo esté convencida en esa petición. Y para estar convencida, yo tengo que creer que es dando y dando, que yo voy a pedir por el levantamiento del embargo siempre y cuando tú hagas algo para ganártelo, para pedirle al gobierno de tu país que haga un acto de buena voluntad y que dé el primer paso para levantar un embargo que ellos procuraron, con una crisis de los misiles que lo he explicado en otro video, debiéndole dineros, robándose propiedades, dejando de pagar créditos, etcétera, etcétera. Pero al final hay una razón todavía más noble. Yo tengo un video donde hablo de eso. Yo he hecho cosas en mi vida completamente diferentes a otras que le he dicho a mis hijas y a la gente que quiero que haga. Cuando tú vas por la vida y aprendes, tú les dices a tus hijos que no hagan, que no cometan los errores que ellos cometieron. Así que debería hacerte muchísimo sentido que si ya yo aprendí que en algún momento debí salir a la calle, y mi época fue otra, no teníamos internet, no teníamos Facebook, etcétera, etcétera, pues no habría nada malo en que le dijéramos, haz esto que no hice porque lo aprendí en el camino. Como si fui celosa o me casé con un hombre celoso y tuve problemas, le diría a cualquiera de mis hijas, no te cases con un hombre celoso. Así que no hay nada malo en pedírtelo. Pero ahora lo más complejo es por qué ustedes los cubanos que viven en Cuba, que tienen el problema, que dependen de la familia, que se la pasan esperando que algo caiga del cielo, porque despierta que estás en Cuba, participa pero no te destaques, etcétera, etcétera, porque ustedes realmente no protestan. A mi modo de ver, en mi humilde opinión, ustedes no protestan por muchas razones. Primero, el gobierno se ha encargado de tener una propaganda por años y el mejor ejemplo, ya no hablamos de la propaganda internacional, es la propaganda dentro de Cuba. ¿Cuántos de ustedes pusieron el televisor y vieron un programa día y noche? Julito el Pescador, En Silencio ha tenido que ser y tantos otros que salieron después que yo me fui. Bueno, en todos esos programas y con toda esa propaganda, además de la ejemplificación, como fue por ejemplo hundir el remolcador 13 de marzo o fusilar a los 3 muchachos que se llevaban una embarcación, la ejemplificación que el gobierno les da y con la propaganda te han hecho creer que el gobierno es más grande de lo que realmente es. Ahora, por ejemplo, todo es computarizado y es posible que el gobierno de Cuba tenga tu carnet y toda tu información en una computadora. Pero el cubano está creyendo esto desde que no existía computadora e iban a lápiz y papel. Hemos, de alguna manera y a causa de lo que ellos nos han enseñado o hecho creer, sobreestimado al gobierno. Creemos que no puedes hacer nada contra ellos porque ellos son muy fuertes, porque te tienen controlado y tú eres débil. Y estamos de acuerdo, si no, no diríamos que es una dictadura feroz. Lo que pasa es que lo que tú no sabes es lo que te contamos, es que cuando 100.000 personas, cuando 5.000 personas, no hacen falta 100.000, cuando 5.000 personas se levanten y protesten, ellos no van a poder controlarlo. Cuando la voz internacional, cuando nosotros que vivimos fuera, cubanos, le hagamos entender al mundo que hay 5.000, 10.000 personas levantadas a los que el gobierno cubano tendría que llevárselas a todas presas y no cabrían en las cárceles, o pasarles por encima con un tanque y quedaría reflejado en videos y lo compartiríamos con la comunidad internacional, con la opinión pública internacional, ya se acabó. Así que no son tan fuertes. El problema está
en que salgan 10.000 personas. Pero si esas 10.000 personas llegaran a salir, se acabó la dictadura cubana. Lo segundo es miedo. Por supuesto, miedo a ir preso, miedo a que te fusilen, miedo a la dictadura, a caer preso, a que te hagan tortura psicológica, miedo a que eso repercuta en tu familia, un miedo que es real. Luego, la costumbre. Son muchos años viviendo, haciendo lo mismo, en el mismo sistema, en el mismo país, y estás acostumbrado a no entender cómo vive una sociedad civil normal. Es decir, no tienes idea cómo protestar, no tienes idea qué es lo que te toca, qué es lo que mereces, cuáles son los derechos humanos, porque eso no te lo explicaron en la escuela. No te explicaron en la escuela los derechos humanos, no te hablaron de que hay una Comisión Internacional de Derechos Humanos, lo oyes en la mesa redonda, pero no fue algo con lo que creciste. Así que has crecido por la canalita. Desde que empecé en la escuela, que era estatal, empecé a trabajar, que era estatal, y me morí, me velaron en una funeraria que también era estatal. Fui a un hospital que era estatal, etcétera, etcétera. Vi una televisión que era estatal, oí una radio que era estatal, y puedo ver el paquete ahora, que además es pirata. Entonces, y que además es muy, muy ligero, porque seguro que yo no voy a estar en el paquete diciendo estas cosas. Así que tienes una costumbre, el hombre es animal de costumbre, y vas por la canalita. Eso que te dijeron es lo que estás haciendo. Luego, el individualismo, el decir, bueno, me tengo que cuidar yo, ¿por qué voy a poner el muerto? ¿Por qué voy a salir yo solo? ¿Por qué me voy a tirar yo esto arriba, esta responsabilidad? Yo solo no voy a hacer nada y ya está. La supervivencia, el hecho de que lo que has logrado, eso que has conseguido, tienes que cuidarlo. Si tienes un negocito, si tienes una paladar, si tienes una casa, todo aquello que puedas haber alcanzado, tienes que cuidarlo. Por eso casi siempre protestan los que menos tienen que perder. Pero si tú has trabajado y te has esforzado y has tratado de luchar, has tratado de supervivir, la supervivencia, vas a tratar de cuidar y no quieres perder, no quieres perder lo que has logrado económicamente, las cosas materiales que han conseguido, no las quieres perder por las libertades, que a la larga te dejarían conseguir mejor cosas materiales y te harían más feliz. Poder viajar, que en ningún país te considerara un emigrante, etcétera, etcétera. Luego, porque existe la posibilidad de encontrar siempre culpables. El embargo, el presidente de los Estados Unidos, el propio cubano que se roba las cosas, la bolsa negra. Siempre hay un culpable de la situación que no es casi nunca el que verdaderamente tiene la culpa, que son Raúl Castro, Díaz Canel, Marrero, los coroneles, Ramiro Valdés, los generales de brigada, los componentes de la dictadura. Mientras hay un culpable, pues tú no tienes que resolver las cosas, porque es culpa de otro. Luego la posibilidad siempre, en la esperanza de escapar algún día, de irte del país y vivir en un lugar mejor. Pero sobre todo de que algo caiga del cielo y que no te tengas que ir de tu país, porque ahora hay mucha gente que tiene incluso miedo a irse, que se va y no se adapta, porque está demasiado acostumbrado a vivir en el paternalismo aunque no tenga nada. Creer que tienes un médico gratuito en la esquina, aunque luego no tengas una receta, la receta que el médico te dé no la puedes encontrar en la farmacia. Pero esa esperanza de que algo va a pasar, algo va a cambiar, o por lo menos voy a poder escaparme, te lo ha permitido. Una muy importante es la desconfianza en el propio cubano. Cuando a mí me hablan de solidaridad en Cuba, yo casi siempre me río. Porque solidaridad no es alcanzarle al vecino una tacita de café o unas cucharaditas de azúcar. Solidaridad es ver una persona en la calle a la que la policía se la está llevando y por lo menos preguntar por qué. Y preguntarle qué es lo que tú estás pidiendo, qué es lo que estás gritando, déjame leer tu cartel, qué es lo que tú quieres, que haya otro partido, expresarte. Bueno,
Eso sería solidaridad, acercarte a tu compatriota y no dejar que se lo lleven preso. Pero ¿qué pasa? Que el cubano no confía en el cubano. CDR, Federación, UJC, Partido, Marianas, Brigadas, Inteligencia, Contrainteligencia, Seguroso, Chivatones, CTC. Desde que naciste te están enseñando la doble moral. Di lo que hay que decir, no lo que estás pensando. Cuídate de todo el mundo, porque si te metes en problemas políticos, quejarte del pan, quejarte del precio del helado, eso lo puedes hacer porque están jugando contigo para que creas que estás viviendo en democracia. Te están dejando quejar del precio del helado en Copelia y no pasa nada. Pero mira a ver si te dejan quejarte porque hay un solo partido y quieres que haya un segundo, el partido verde, el rojo, el azul. En realidad no hay democracia, pero no te dejan quejarte por lo que verdaderamente la conseguiría, solamente por el precio del ajo. Pero sobre todas las cosas, ese miedo que tiene el cubano de otro cubano. Y esa cuestión que se ha mezclado entre la desconfianza del otro cubano y la supervivencia de ¿y por qué el muerto lo voy a poner yo? Que salgan ellos, ¿yo por qué? Un poquito de desprecio incluso por aquellos que lo hacen. Te sumas a creer que son malos. Te sumas a creer en el desprestigio moral que le hace la dictadura a esos que protestan, lo cual tú no haces. Y por último, porque de alguna manera el pueblo cubano se ha victimizado y has creído que porque tienes un familiar afuera que podría ayudarte o porque un abuelo era español y conseguiste un pasaporte español y logras salir a comprar lo que el resto no puede, ya estás bien. Si todo el mundo está muy mal y tú por lo menos puedes salir a comprar a Haití o a México o a Panamá porque tienes un pasaporte español, pues ya está, el individualismo. Yo estoy bien, el resto no importa, pero es que no estás bien. Estás bien económicamente hasta que ellos quieran y mañana te lo podrían quitar todo cuando crean que estás haciendo un poquito más de dinero del que ellos te autorizarían a tener. Pero cuando digo for granted, que es como se dice en inglés, es decir, porque te cayó del cielo, porque tienes un padre, un hermano, un hijo, un amigo, un primo que vive fuera y cuando gritas y dices necesito un par de zapatos te lo envía, necesito una recarga te lo envía, pero no piensas que algún día esto ya debería darte pena, que en realidad no se trata el precio que le estás haciendo pagar a tu familiar o a tu amigo, es que no debería darte pena con lo competitivo que es el cubano, con la guapería nacional que se practica, que siempre tengas que estar espegando las migajas, la solidaridad, la caridad de alguien que vive fuera. Ponte a pensar, a veces se vería un poquitico feo que no puedas hacer cambios para pescar, sino que estés esperando a que alguien pesque por ti y te ponga el pescado en la mesa. Yo creo, ese es el análisis que yo siempre he hecho y el que he creído que es una de las razones por la que el cubano no protesta, no se queja, no se tira a la calle, pero sobre todas las cosas no apoya al que lo hace. Tú ya me dirás. Ojalá puedas escuchar esto que voy a mandar por un podcast para que lo puedas escuchar y no te cueste tanto en un país donde el internet es tan cara. Si esta tontería mía, si este pensamiento mío te ha interesado, te parece que alguien podría ayudarlo, pues mira, pásalo, dale like, quédate en el canal, suscríbete, todo eso. Y por ahora, un beso, los quiero.